Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, por la amable presentación. Es un placer para la Asociación Wagneriana de Madrid el poder colaborar con la institución artística más prestigiosa en nuestro país en las actividades complementarias a la exposición de Rogelio de Busquiza, máxime cuando fue un miembro destacado de nuestra asociación allá por 1911, en esos primeros años que ha relatado Javier. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy polémico en la ópera en la actualidad: las puestas en escena. Existen dos grupos de aficionados. El centro del debate gira en torno a cuál debe ser exactamente la labor del director de escena en la ópera. Ahí el primer grupo piensa que tiene que estar limitada a seguir las indicaciones del libreto o las indicaciones escritas que haya podido dejar el compositor. Y hay un segundo grupo que aboga por una completa libertad artística en la interpretación del director. Evidentemente, entre ambos grupos hay muchos puntos intermedios. Pero ni siquiera los compositores, que son los teóricos damnificados por esta falta de fidelidad, se ponen de acuerdo. Hay compositores que han dejado estrictas y precisas instrucciones para que sus obras siempre se representen en el futuro de la misma manera, y hay compositores como Philip Glass, que por ejemplo últimamente se ha podido leer un artículo suyo que decía que el compositor, una vez que termina su obra y la ha compuesto, tiene su propia vida y se desarrolla hacia el futuro, y que mientras el texto y la música tiene un carácter invariable, las indicaciones escénicas son más de carácter temporal y son dadas por unas funciones concretas en una fecha determinada y un lugar determinado. Y a lo mejor las indicaciones escénicas que pueden tener vigencia en un siglo, a lo mejor en el siglo posterior ya no lo son tanto. Esta polémica realmente es muy antigua. En 1882, que es el año del estreno de Parsifal en Bayreuth, cerca de aquí, en el Teatro Real de Madrid, se pudo ver una representación de la Traviata, de la que se puede leer una crónica de un famoso crítico de la época, Peña y Goñi, que se indignaba porque el tenor Angelo Massini, que era el rival de entonces de Julián Gayarre, que se disputaba en el cetro del mejor tenor del mundo, pues entraba en el segundo acto, que sucedía a las afueras de París en verano, con una capa, lo que le parecía totalmente inadecuado por la estación. Y además portaba una escopeta Le Faucheux que no existía en el siglo XVII. Verdi había compuesto la Traviata para que se representase de forma contemporánea, pero la censura le llevó a que la acción se desplazase al siglo XVII, que es exactamente como se representaba en Madrid en esas representaciones. Entonces, un poco, Peña y Goñi yo creo que se asustaría mucho si viese la Traviata que se ve hoy normalmente en los teatros del mundo, y posiblemente hoy nadie se escandalice por lo que se escandalizó en su momento Peña y Goñi. Se puede decir que la retrospectiva de las puestas en escena de Parsifal en Bayreuth, desde 1882 hasta nuestros días, va a ser un poco como la historia, el reflejo de la historia de este conflicto. Este es el esquema un poco de la conferencia, en el que es el listado de las 9 producciones. Las ha agrupado en 3 periodos. El primero, que sería de 1882 hasta el final de la primera mitad del siglo XX, que se puede titular Literal al concepto inicial, que lo conforma la producción de Wagner, que se representó hasta 1933, y luego la dirigida por Tietgen, con escenografía primero de Alfred Roller, y después, en 1937, con escenografía de Wilhelm Wagner. En algunos textos se puede leer que en vez de 9 producciones de Parsifal en Bayreuth han sido 8, y eso es debido a que los cambios que hizo un jovencísimo Wilhelm Wagner en el 37 sobre la escenografía de Roller consideran que no tiene la suficiente enjundia para ser una nueva producción. El segundo periodo, que sería la segunda mitad del siglo XX, se puede titular Revolución escenográfica, es decir, allí ya no se siguen las indicaciones del compositor para la escena, y tiene como primera producción la de 1951 de Wilhelm Wagner, que es un auténtico hito en el festival. Continúa con la primera de Wolfgang, luego después la de 1982, que es la del centenario, que se encargó a Gott Friedrich, y la segunda de Wolfgang. Y luego pasamos ya al tercer periodo, que sería el de Revolución dramatúrgica, que es el perteneciente al siglo XXI, en el que ni siquiera
se siguen las indicaciones escénicas ni tampoco la dirección, por ejemplo, de actores ni dramaturgia que está puesta en el libreto. Realmente este tipo de producciones a veces se llama también con la palabra concept, de la palabra concepto, porque los directores de escena lo que buscan es la idea, la esencia de la obra, a través de abstracciones, simbolismos, dramaturgias paralelas, y precisamente todo esto, que es muy subjetivo, es lo que enciende mucho el debate. La primera producción de este tipo es la de 2004 de Christoph Schlingensief, y luego está la última que se ha representado en Bayreuth, que es la del 2008 de Stefan Herrheim. Realmente Bayreuth siempre ha sido un centro de vanguardia escénica, aunque hay que decir que realmente Parsifal, quizás porque fue compuesta para que se representase allí en exclusiva en ese festival y siempre se ha representado de forma muy solemne, no ha ido, como dijéramos, en la punta. La verdadera punta de la lanza de vanguardia escénica en el festival ha sido el Anillo. Y el tercer periodo que hemos hablado de revolución dramatúrgica se puede decir que empezó en 1976 con el Anillo de Cheró. También la de Gottfried Friedrich, de 1982, que tiene un cambio de época y apuntes dramatúrgicos importantes, ya se puede decir que es precursora del tercer periodo. Entonces vamos a ir viendo, producción a producción, vamos a hacer más hincapié en la producción primero de Wagner y luego en las que más aportaciones han tenido, como sobre todo la de Wieland. Respecto a las imágenes, vamos a ver imágenes de todas las producciones, pero de vídeos solamente hay editados, vídeos comerciales de las dos de Wolfgang, y luego se proyectó en cine y se vio a través del canal Arte la de Stefan Herrheim. Entonces vamos a ver vídeos de la primera de Wolfgang, un vídeo por cada acto, y luego también de la Stefan Herrheim, que es más moderna, un poco para hacer contraste. Y de la segunda de Wolfgang va a ser la que se vamos a proyectar aquí en su integridad, me parece que es el 21 de junio. Entonces empezamos con la primera de Wagner. Aquí pone director de escena Wagner, pero realmente fue él quien escribió el texto, el libreto, lo que él llamaba el poema, compuso la música, supervisó la contratación de cantantes, supervisó la escenografía, la dirección de escena, supervisó incluso la construcción del teatro y hasta interpretó en una de las funciones el tercer acto como director musical. O sea, es casi un caso único en la ópera porque prácticamente hizo de todo. Ese retrato que se ve ahí es precisamente un retrato que le hizo uno de los escenógrafos, que es Paul von Jukowski. Vamos a poner un poco en contexto el año del estreno de Parsifal con algunas cuestiones escénicas. En el siglo XIX fue una constante lucha de los inventores por el dominio de la luz eléctrica, que es algo capital para cualquier representación operística, y fue justo en 1880, o sea, muy poco antes del estreno de Parsifal, cuando ya Edison patenta la bombilla incandescente de filamento de carbono, ya consigue una bombilla que tenga una cierta duración para poderse comercializar. Entonces no da tiempo a que el estreno de Parsifal se haga con un sistema eléctrico. Por lo tanto, se hace con lo que hasta ahora se hacía, que era la luz de gas, y era un poco dificultoso poder iluminar bien los elementos corpóreos, los paisajes tridimensionales. Por lo tanto, la producción de Wagner es lo que normalmente se llama de telones pintados, lo que se había hecho hasta la época. Eso no quiere decir que la luz eléctrica no se utilizase antes de 1880, porque se podía hacer a lo mejor por algunos efectos. Ya vemos una máquina en 1849 que se utilizó para representar un amanecer en la Ópera de París. Ahora aquí vemos una litografía de una representación de Meyerbeer, de Robert Le Diable, de 1840, a la que pudo también asistir Wagner. Porque realmente Wagner, aparte de hacer una revolución de la ópera, tanto en el aspecto musical como en la estructura de las obras, hizo también una revolución en la manera de presentarse al público. Y esto comienza muchas décadas antes de que pudo construir su teatro. En esta representación, que se ve que es un teatro de herradura, con una sala muy iluminada, vemos a los espectadores que prácticamente están prestando más atención a lo que ocurre en los palcos que en el escenario. Si ahora que conocemos la profundidad espiritual que tiene una obra como Parsifal, si nos la imaginamos representada en ese teatro, pues veremos que es algo inadecuado. Entonces, una cosa que Wagner empezó a darse cuenta en esos años. Posteriormente, en la década de los 40, cuando estuvo de Kapellmeister en Dresde, y vio que además
no había suficientes ensayos, ni los cantantes eran suficientemente especialistas para cantar sus obras. Muchas veces incluso los cantantes eran actores de teatro que combinaban el teatro y la ópera. Pues vio que eso no era posible, pensando ya en las obras que él tenía en su imaginación, y propuso un plan a las autoridades de Dresde de reforma de la temporada de ópera. Un plan que fue rechazado. Luego, en el exilio, después de la Revolución de Dresde, cuando estaba en la década de los 50 en Suiza, empieza a escribir lo que es uno de sus tratados más famosos, Ópera y Drama, y luego su plasmación práctica en la línea del Nibelungo. Ahí ya se da completamente cuenta de que sería imposible el estreno de esa obra si no fuese con la construcción de un teatro que pudiera poner sus propias condiciones. En 1862, en un prólogo del Anillo, incluso describe exactamente cómo es el teatro actual de Bayreuth, sin saber todavía si se iba a poder construir, si iba a poder estar en Bayreuth. Pero fue unos años después, cuando a través del príncipe Ludwig II, que fue el que pudo cumplir su sueño, ¿no? Entonces se construyó el teatro, que aquí vemos un corte, vemos cómo es el patio de butacas, que tiene el sistema que se aplicaba en el anfiteatro griego, todo enfocado hacia el escenario, completamente distinto a lo que hemos visto en la anterior imagen de la Ópera de París. La sala siempre está completamente a oscuras, la orquesta no se ve. Aquí vemos una foto real, como se ve es el foso que está completamente ocultando la orquesta, y vemos un corte del foso, que esto vemos que está tapado por la concha mística que se llama, lo cual hace que no solamente sea peculiar para la forma de visualizar la ópera, y ahora mismo, como todos los teatros del mundo ya oscurecen la sala y se enfoca mucho sobre el escenario, realmente este teatro, la peculiaridad que tiene ahora es la acústica. La densidad de la orquesta wagneriana está tamizada por esta concha mística y además hace una especie de S de sonido que dificulta un poco la dirección. Pero realmente hay gente que llega por primera vez al teatro y con la categoría de la orquesta piensa que eso va a sonar con una brillantez increíble, se llevan un poco de chasco, porque realmente la perfección de esta acústica es el equilibrio que tiene entre todos los instrumentos, las voces, los coros y todo. Para poder dirigir bien, el director, debido a este giro que hace el sonido tan extraño que es único en el mundo, tiene que dar un retardo a las indicaciones de los cantantes y al coro respecto a las indicaciones que da la orquesta. Y luego, además, los primeros violines, para estar bien enfocados en la dirección del sonido, están situados a la derecha del director, por lo que dijo Tilman una vez que dirigir en Bayreuth era como conducir por Inglaterra, que luego uno se va acostumbrando. Si a eso le unimos el calor que hace, la oscuridad que hace dentro de ese foso, pues ha hecho que muchos grandísimos directores hayan fracasado. Pero bueno, volvemos a los temas escénicos. Se estrena el Anillo del Nibelungo, que era todo un reto, montar un Anillo del Nibelungo, que son 4 jornadas, 32 escenas distintas. Hay tormentas, arcoíris, enanos gigantes, dragones, incendios. Aquí vemos, por ejemplo, la primera escena, que es una escena submarina, la primera escena del Oro del Rin, en el que vemos las hijas del Rin que tienen que nadar y bucear por el río. Entonces, Wagner lo que ideó, esta imagen la vemos, como dijéramos, desde el fondo, o sea, aquí estaría el público. Lo que ideó fue esta parte de aquí, que serían las rocas del río, del fondo del río, tapaban a unos operarios. No sé si veis el cacharrito, ¿se ve o no? Ha sabido cargar las pilas, ¿no? Bueno, pues aquí veis a estos operarios que mueven estos hierros enormes que se pudieron ver en una exposición que hicieron en el 2006 en Bayreuth sobre todos los elementos que quedaban un poco, que habían sobrevivido desde el estreno del Anillo. Y la verdad es que estos hierros daban miedo de que una cantante se pudiera subir arriba, porque es un hierro altísimo que tiene en la parte superior una especie de parihuela donde se acostaba la cantante y ahí, en teoría, con un vestido largo, pues parecía que nadaba, ¿no?, por todo el río. La cuestión es que este tipo de escenas, en las que Wagner buscaba toda la espectacularidad y el realismo escénico, pues en algunos casos como este quedó bastante bien, pero en otros fue bastante fracaso y no consiguió los efectos deseados. Entonces son muy importantes las conversaciones que tuvo
con el asistente de la dirección escénica, que era Richard Fricke, que lo conoció a través de una representación que había hecho él. Bueno, este es un director de escena antes de los tiempos de Wagner, era normalmente un coreógrafo que daba unas pequeñas indicaciones a los cantantes y marcaba las entradas y las salidas. Todo eso también cambió mucho con la llegada de Wagner a la ópera. Pero este Richard Fricke tenía unas ideas bastante interesantes respecto a cómo podía ser la escena wagneriana y le decía a Wagner que era mucho mejor bueno, muchas gracias. Que era mucho mejor que no mostrase algunos elementos, que simplemente los sugiriera. Y es, por ejemplo, muy famoso la discusión que tuvieron, que lo explica en su diario, sobre el dragón que tiene que salir en Siegfried, porque Wagner lo había encargado de Inglaterra y estaba llegando por partes a Bayreuth, lo estaban montando sobre una especie de carroza, y faltaba alguna parte que además, en vez de mandarlo desde Inglaterra a Bayreuth, lo habían mandado a Beirut. Entonces eso tenía una pinta extrañísima. Richard Fricke le dijo a Wagner que por favor que era mejor que eso no lo sacase a escena. Y Wagner le dijo que si estaba loco que le había costado 500 libras. O sea que bueno, la cuestión es que Wagner al final, cuando vio que algunos elementos, algunas escenas no habían salido totalmente satisfactorias, dio la razón a Richard Fricke y dijo que la siguiente producción de Anillo del Nibelungo lo cambiarían completamente. Pero no hubo otra producción del Anillo del Nibelungo. Lo que sí hubo una producción del estreno de Parsifal, y ya nos metemos con ella. Entonces, con este momento, con esa decepción un poco escénica que tuvo con el Anillo, con la que afronta Wagner el Parsifal. Aquí vemos algunos de los colaboradores principales. A la izquierda está Paul von Jukowski, que fue el escenógrafo que hizo los bocetos de las escenas más importantes, la Sala del Grial y el Jardín Mágico de Klingsor. En medio está Hermann Levy, el director musical. A la derecha, Brandt, que era el director de maquinaria e hijo del que fue el jefe de maquinaria para el Anillo. Y otras personas muy importantes fueron Humperdinck, que era el asistente a la dirección musical, es el compositor que el año que viene se va a representar aquí una ópera de él, Hansel y Gretel. También estaba Richard Fricke como asistente a la dirección de escena, que repetía del Anillo. Los hermanos Bruckner, que fueron los que llevaron la realización de los bocetos que preparaba Paul von Jukowski, y también Joseph Rubinstein, que era un poco el brazo derecho de Wagner, era el pianista correpetidor con los cantantes y el pianista de Banfried. Hay que destacar que tres de los colaboradores principales de Parsifal, tanto Hermann Levy como Paul von Jukowski y Joseph Rubinstein, además creo que he visto por aquí hace poco hicimos una conferencia sobre el judaísmo en la música, que estaba aquí el conferenciante, y creo que es muy interesante leer los escritos que tiene Wagner con las discusiones que tuvo sobre el judaísmo precisamente con Paul von Jukowski y Joseph Rubinstein, porque ahí es la manera de ponderar en su justa medida el antisemitismo de Wagner. Bueno, y habría que decir que incluso Joseph Rubinstein, cuando se murió Wagner, entró en una profunda depresión, se fue al lugar, a Lucerna, en el justo punto donde había conocido a Wagner, y se pegó un tiro, que el padre de Joseph Rubinstein se lo comunicó a Cosima, y Cosima enterró a Joseph Rubinstein en Bayreuth, en el cementerio judío. Entonces, el encargo que hizo principal Wagner a Paul von Jukowski fue el de la Sala del Grial, y le dijo que se inspirara en la Catedral de Siena, pero solamente no para que hiciese una copia, simplemente para que tuviese una inspiración. Y efectivamente aquí vemos el boceto, que después de muchos bocetos que rechazó Wagner, que toma algunos elementos de la Catedral de Siena, aunque no es se puede decir que no es un estilo gótico italiano, sino más bien un estilo bizantino. Y aquí vemos el boceto realizado por los hermanos Bruckner, esto ya es en una fotografía real de 1930. Los hermanos Bruckner también hicieron el decorado de la primera escena del bosque de los dominios del Grial, que luego se tiene que ir transformando en la Sala del Grial. Y este es el momento justo antes de la escena de la transformación, que para Wagner era muy importante que mostrara que el paso del bosque de los dominios del Grial
a la Sala del Grial tenía que ser algo absolutamente mágico, un paso a otra dimensión. Por eso hizo que Gurnemann y Parsifal fueran caminando y fuera el decorado por detrás el que se fuera cambiando hasta la Sala del Grial, algo que era complicado en la época, y para eso ideó unos mecanismos con manivelas, con 4 planos de telones pintados, en el que se iban moviendo poco a poco hacia un lado hasta que se completaba la transformación. Pero el problema fue cuando probaron ya con la orquesta y toda la maquinaria, que terminaba la música y todavía no había llegado la Sala del Grial. Entonces le dijeron a Wagner que tenía que componer más música, lo cual se cogió un rebote tremendo y se fue a su casa. Y Humperdinck, que se quedó ahí en el ensayo, pensando que daban ya pocos días para el estreno, fue el que hizo unos compases de enlace y metió otra repetición. Y eso se lo llevó por la noche a Banfield, a Wagner, y no le quedó otro remedio a Wagner que aceptarlo, porque ya no había tiempo. O sea que en la primera representación, y en el primer año entero, porque luego hasta que lo arreglaron, hubo unos compases que no fueron de Wagner, que fueron de este compositor. Entonces ahora vamos a ver el primer vídeo, vamos a hacer un paréntesis y vamos a recuperar ya la producción de Wolfgang para ver precisamente esta escena. Y veremos cómo Wolfgang quiere hacer el contraste entre un poco el mundo de la naturaleza, la vegetación de la escena del bosque del Grial a la escena de la sala, al espacio de la Sala del Grial más arquitectónico, con lo cual construye una especie de columnas curvadas para dar una sensación de cúpula y luego da una sensación de absoluta sobriedad y solemnidad a la sala. Cantan Hans Sotin y Siegfried Jerusalem.
continuamos después de esta música tan maravillosa. En el segundo acto, otra de las escenas importantes que encargó Wagner a Paul von Yukovsky es el jardín mágico de Klimsor, y le dijo que se inspirara en este caso en los jardines de Ravelo. Y esta fue la escenografía que creó Paul von Yukovsky, que es una de las primeras que se puede decir que son el inicio un poco del simbolismo, porque aquí lo que pretendía también Wagner es que las muchachas flor que iban a aparecer en este jardín pues estuvieran mimetizadas con las propias flores. El problema lo tuvo cuando estuvo buscando cuál sería el vestuario adecuado, lo encargó a varios profesionales, pero ninguno le dio la respuesta adecuada. Entonces la familia, encabezada por Isolde, que le gustaba el diseño, una de sus hijas, con ayuda también de Paul von Yukovsky, pues hicieron los propios diseños del vestuario. Este fue un poco el resultado, que yo no creo que no es demasiado agraciado, y se ve en medio de todas las muchachas flor a Hermann Winkelmann, que fue el tenor que hizo el estreno de Parsifal, en el papel protagonista. Ahora aquí vemos un posado del tercer acto. Este es el segundo reparto, hubo varios repartos en el primer año en Bayreuth. Es cuando Parsifal, después de todas sus aventuras, ya llega de nuevo a los dominios del Grial con la lanza, y Gurnemann le reconoce. A mí me encanta esta fotografía porque para mí transmite la profunda espiritualidad que yo creo que quería transmitir Wagner. Entonces, a lo mejor con esta de fondo se puede hablar un poco de lo que hemos hablado al principio, eso de cuál es la esencia de la obra. Porque el mito de Parsifal, esos caballeros que se lanzan a los lugares más recónditos del mundo en busca del Santo Grial, no es más que una grandiosa simbología de una búsqueda interior, de un proceso de transformación para hallar eso que es tan sublime, que es el amor por compasión. Entonces, en este sentido, Parsifal es una obra que invita a la reflexión. En esta línea hizo Wagner un escrito, ya muy cercano a su muerte, cuando estaba en Venecia, que os voy a leer. A no otra cosa debía también el Parsifal su creación y composición, sino a esta huida ante este mismo mundo. ¿Quién durante toda su vida puede con sentidos abiertos y corazón libre dirigir sus miradas a este mundo lleno del robo y del asesinato organizado y legalizado por la mentira, el embuste y la hipocresía, sin desviarlos de él de tiempo en tiempo con horrible repugnancia? Luego también esta fotografía me sugiere el misticismo cristiano que hay también en la obra de Parsifal y que muchos ponen en duda. Es una obra que las fuentes literarias, tanto la de Chrétien de Troyes como la de Wolfgang von Eschenbach, son esencialmente cristianas y además parten de un encargo de Felipe de Alsacia, el conde de Flandes, en el año 1190, para que hiciera una novela Chrétien que exaltase los valores de la caballería, para que incitase a los caballeros a ir a la cruzada. Cruzada que además donde el propio conde de Flandes murió nada más llegar a Tierra Santa. Pero es cierto que Parsifal tiene muchos elementos, aparte de los cristianos, las propias vivencias de Wagner, está toda la influencia de Calderón en esa mezcla de realidad y ensoñación, está toda la filosofía de Schopenhauer en la vida como sufrimiento y, por supuesto, el tema de la sabiduría, alcanzar la sabiduría a través del amor por compasión, es confluyente con otras culturas y religiones, especialmente el budismo, que también está muy presente en la obra. Y el budismo además tiene sus propios elementos que se aparecen en la obra, que es la reencarnación, aunque habría que matizar que también la reencarnación en los primeros años, los primeros cristianos y algunos de los primeros teólogos cristianos creían en la reencarnación, hasta que en el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla, se declaró anatema. Pero si hay alguno todavía que duda en el tema de lo que es el cristianismo en Wagner, os voy a leer un texto que no es muy conocido, que es un testimonio de un escritor, Villiers de L'Isle, que apareció tras la muerte de Wagner en una revista wagneriana francesa y que es muy esclarecedor respecto a este asunto. Dice: una tarde, cuando empezaba a oscurecer, sentados en la sala, delante del jardín, pregunté a Wagner, sin ningún tipo de preámbulos,
Si era de una manera artificial, a fuerza de categoría artística o potencia intelectual, ¿cómo había podido inundar toda su obra de esa altísima impresión de misticismo que desprendía? En una palabra, si por encima de toda creencia personal se había sentido lo suficiente independiente de conciencia para no mostrarse cristiano sino cuando los argumentos de sus dramas lo requerían. Siempre recordaré la mirada que del fondo de sus extraordinarios ojos azules Wagner fijó sobre mí, respondió Wagner. Aquel que, movido por bajos intereses de éxito o de dinero, trata de ofrecer en una presunta obra de arte una fe ficticia, se traiciona a sí mismo y la obra que produce nace muerta. El verdadero artista que crea, une y transforma ha de tener estos dos dones indisolubles, talento y fe. En cuanto a mí, ya que me lo pregunta, sepa que antes que todo soy cristiano y que esos valores que tanto le impresionan en mi obra están inspirados y creados en principio solo por este motivo. De todas maneras, el cristianismo de Wagner es complejo, como todo en Wagner, y además muy esencialista. Por eso no hay que tampoco transformar Parsifal en una misa, eso también sería un error, pero creo que este asunto tendrían que tenerlo en cuenta los directores de escena para no menoscabar innecesariamente la profundidad espiritual. Bueno, pasamos a la segunda y tercera producciones, que son las de Thyssen con las escenografías de Alfred Roller y Wilhelm Wagner. En el año 1930, una vez fallecidos Siegfried y Cosima, pues llega el momento en el que se plantea la sucesión. Wieland es todavía menor de edad, tiene unos 13 años, entonces la dirección del festival recae en Winifred, la viuda de Siegfried. Y, por lo tanto, Winifred lidera el festival ya a partir de 1931. La producción de Parsifal de Wagner ha envejecido mucho y ya se plantea que pueda haber un cambio. Entonces surge una reacción muy fuerte, incluso por parte de la familia, y Eva, hija de Wagner, y Daniela, hijastra de Wagner, hacen un manifiesto que se llama la reclamación Parsifal y que lo que exige es que no haya ningún cambio en la producción de Parsifal, incluso los pequeños cambios que había hecho Siegfried se vuelvan para atrás. Este manifiesto lo firman también personalidades como Toscanini, Strauss y el biógrafo y crítico Ernest Newman. Pero llega 1933, Hitler sube al poder, en todos los teatros de Alemania encabeza la dirección del teatro un hombre del partido, excepto en Bayreuth, porque Hitler era amigo de la familia y estaba muy metido en el festival. Pero claro, la producción de Wagner ya se está cayendo a pedazos, ya había o que hacer una completamente nueva o hacer una copia de la misma. Y como seguía muy fuerte la reacción en contra, no hubo una solución hasta que Hitler propuso al escenógrafo Alfred Roller, que era el que había hecho la escenografía del Parsifal que había visto en Viena en 1914. Entonces ya se pudo dar una solución a este asunto, y esta fue un poco la escenografía de Alfred Roller, que no hizo muchos cambios, empeoró además un poco el misticismo en la sala del Grial, quitó la cúpula y no tuvo mucho éxito. Además, en esos años en Bayreuth se estaban haciendo cosas más vanguardistas y no contaba ya con el misticismo de ser la propia producción del compositor, con lo cual incluso en el 36, siendo Parsifal siempre la joya de la corona del festival, perdió puntos respecto a un Lohengrin magnífico con dirección de Furtwängler y un reparto estelar encabezado por Frank Volker en el papel protagonista. En el 37 intentaron hacer unos cambios, se encargó a un jovencísimo Wilhelm Wagner que tenía 20 años, pero no todo el talento todavía que desarrollaría después. Cambió lo que es la sala del Grial y como también había tenido problemas Alfred Roller en la escena de la transformación, lo que hizo fue hacer unos cambios, como ya existía el cine, hacer una proyección en la película para la transformación, aunque no fue exactamente una película, sino unas filminas que iban acompasadas con la música. Pero el caso es que esta producción no tiene ya demasiadas aportaciones. Pasamos al segundo periodo de la Revolución Escenográfica y la producción de Wilhelm Wagner de 1951. Esta producción, en su estreno, tuvo bastantes voces en contra, se decía que se había faltado al respecto a Wagner por muchas cuestiones, y no fue hasta que, bueno, se esperaba con mucha expectación la crítica de Ernest Newman, uno de los que hemos dicho que había firmado el manifiesto para que no se cambiase la producción de Wagner. Por tanto, se esperaba una crítica negativa ante los elementos introducidos por Wilhelm Wagner. Pero Ernest Newman, que fue un biógrafo y crítico muy reputado, era ya octogenario,
había estado en los festivales de Bayreuth desde los primeros años, entonces había mucha expectación. Se fue a Inglaterra después de las primeras funciones y luego el 19 de agosto, cuando ya había habido muchas críticas negativas contra la producción de Wilhelm Wagner, apareció la crónica de Ernest Newman y ha sido una de las más eligiosas que se han escrito nunca. Terminaba diciendo que no solamente era el Parsifal mejor que había visto en su vida, sino que era de las 2 o 3 experiencias más importantes que habían tenido. Esto cambió la visión de mucha gente y poco a poco la producción de Wilhelm Wagner fue cogiendo prestigio hasta convertirse en uno de los hitos del festival. Pero el estilo de Wilhelm Wagner hay que remontarse, para empezar a entenderlo, al propio 1882, año del estreno de Parsifal, donde muchos artistas ya fueron pensando cómo había que mejorar la puesta en escena de Wagner. Ahí tenemos el propio Rogelio de Busquiza, nuestro protagonista de la exposición, que hizo un escrito muy interesante sobre cómo mejorar la iluminación, pero vamos, ya se comentó en otra conferencia, no voy a insistir más, simplemente decía que había que poner la luz cenital para que se iluminase todo desde arriba, que eso también lo aplicaba en los cuadros, como aquí vemos su Parsifal. Y luego Mariano Fortuny, que ya desarrolló mucho mejor los sistemas eléctricos, y aquí vemos cómo vemos su sistema Fortuny, que se llamaba así, una especie de cuarto de esfera que englobaba todo el escenario y posibilitaba los elementos corpóreos, mejoraba lo que era la iluminación indirecta y además posibilitaba sustituir los telones pintados por paisajes y cielos. Pero realmente el corazón teórico de la producción de Wagner es el arquitecto suizo Adolf Appia. Aquí le vemos una fotografía que es contemporánea cuando asistió en 1882 al Festival de Bayreuth. Pero Adolf Appia no quería mejorar la puesta en escena de Wagner, quería cambiarla absolutamente por completo. Él pensaba que ese realismo, ese naturalismo, restaba fuerza dramática y belleza poética a los dramas wagnerianos. Él hizo un tratado que se llama Puesta en escena wagneriana, que lo publicó en 1895. La síntesis muy escueta sería que todo tiene que partir de la música, el elemento escenográfico más importante es la iluminación, el escenario tiene que vaciarse por completo y aparecer solamente unos elementos geométricos muy estilizados con los que los intérpretes tienen que jugar y romper sus líneas con unas coreografías muy bien acompasadas, ¿no? Es mejor una imagen que 1000 palabras. Voy a poner una aplicación de la teoría de Appia por Wilhelm Wagner en El Anillo, que estrenó también en 1951, en la escena de Siegfried del acto tercero, que es absolutamente maravillosa. Si nos lo imaginamos con la música, es algo impresionante. Entonces pasamos ya al Parsifal. Este es el primer acto de Wilhelm Wagner de la escena del bosque, que fue muy criticada porque en el primer acto, en teoría Wagner cerraba el telón para el preludio y lo abría en la escena de la transformación. Wilhelm Wagner lo hizo al contrario. Empezó con el telón abierto y en la escena de transformación fue cuando cerró el telón. Pero en el preludio estaba toda la escena completamente a oscuras. En el fondo estaba siguiendo bastante bien lo que pone en el libreto, que es una escena que empieza en penumbra y poco a poco va amaneciendo. Wilhelm Wagner lo que hizo fue utilizar, era un pintor con la luz, ¿no? Y trabajaba con una luz muy sutilmente. Él estaba muchas veces ensayando con 20 o 30 operarios hasta las 3 o 4 de la mañana todos los efectos de luz. En esta escena empezó en la completa oscuridad y a través de esa especie de bosque difuminado que no se llega ni siquiera a ver del todo, iba iluminando muy sutilmente el amanecer. El caso es que mucha gente alabó la labor de Wilhelm con la iluminación, pero eran tan oscuras que un crítico llegó a decir que en vez de ser experto en luminotecnia, era experto en oscurotecnia. Aquí vemos la Sala del Grial, que también fue bastante criticada en los primeros días, y no en esta cuestión por el tema de la luz y la propia escenografía, sino por la dirección escena de los propios caballeros del Grial. O sea, Wagner había dejado escrito que los caballeros, o sea, en general todos los intérpretes tenían que moverse naturalmente en escena y daba indicaciones de cómo lograr esos movimientos más naturales. Pero claro, la nueva escenografía de Wilhelm Wagner, para ser realmente consecuente con todo, exigía que se moviesen de una manera muy acompasada y fue criticado por ello y algún crítico llegó a decir que eran autómatas, como autómatas los caballeros del Grial, pero estaba muy equivocado el crítico y realmente fue un acierto grande de Wilhelm Wagner.
Esta fue el principio del segundo acto, que fue una de las escenas que más chocó, claro, acostumbrados a esos decorados tan tradicionales. En el principio del segundo acto solamente se veía la cabecita del mago Klingsor un poco iluminada y una gran gasa que era como representaba con una gran tela de araña, simbolizando que las muchachas Flor pues iban a atrapar a todos los caballeros que merodeasen en el castillo. Aquí vemos a Marta Moll en primer plano, una grandiosa Kundry. Y aquí vemos en el tercer acto un elemento que utilizaba mucho William Wagner, que era el disco, un elemento que proviene también de la utilización de la tragedia griega. Y también ahora vamos a ver, esto es también el tercer acto termina con la Sala del Grial, aunque esto es una fotografía de la Sala del Grial en el primer acto, pero nos sirve, que una anécdota que fue muy graciosa. William Wagner quiso suprimir la paloma que representa al Espíritu Santo, que tiene que, casi al final de Parsifal, tiene que descender sobre la cabeza de Parsifal. Eso lo suprimió, le pareció muy mal al director musical, a Napper Bush, que además se indignó porque decía que necesitaba la paloma para inspirarse, y lo que hizo entonces en la representación, le dijo no, que le iba a poner, en la representación la colgó de una cuerda a la paloma, de tal manera que Napper Bush vio que bajaba y la vio, pero posteriormente le preguntó a su mujer, oye, qué belleza ha tenido la paloma. Le dijo la mujer, pero ¿qué paloma? Entonces fue al día siguiente a protestar a William Wagner, que había pasado con la paloma, y casi se va del festival. Gracias a Dios llegaron a un acuerdo y prosiguió sus portentosas interpretaciones en Bayreuth durante muchos años, ¿no? William Wagner diseñó un esquema para explicar la profundidad psicológica que quería dar a la obra, al eliminar todo lo superfluo. Era una producción muy psicológica. Hizo un esquema que era como una cruz, y en esas barras de la cruz ponía los nombres de los protagonistas. Eso se veía en el programa de mano de 1951. Al extremo de cada cruz, jugando con la psicología, los diversos elementos, el grial, la lanza, la paloma, el cisne, pero lo importante que quiero transmitiros es que en el centro de esa cruz lo que venía era el beso de Kundry. Y estoy muy de acuerdo con él en que es un elemento central del Dhamma. Es el momento en el que Parsifal besa a Kundry y en vez de saborear la pasión, saborea la infinita amargura de Kundry y a través de este dolor se identifica con la herida de Anfortas y así se identifica también con el dolor de la humanidad universal. Es el momento de la iluminación, el momento en el que logra el sublime amor por compasión. Este momento tan importante en la obra de Parsifal, Wagner le dio muchas vueltas de cómo representarlo. Incluso escribió una carta en 1857 a Mathilde Wesendonck diciendo que debía de corregir a los novelistas creadores del mito, ya que Chrétien de Troyes en su novela, la iluminación se lograba cuando llegaba Parsifal a la Sala del Grial, tenía que hacer una pregunta de ¿a quién se sirve el Grial? Y incluso Wolfram von Eschenbach corrige, que es el continuador del mito alemán, corrige a Chrétien de Troyes y le dice que la pregunta tenía que ser distinta, tenía que ser una pregunta más compasiva. ¿Qué es lo que te ocurre? La verdad es que en Chrétien no era importante el contenido de la pregunta, lo importante en Chrétien es la actitud filosófica, la de establecer la pregunta para establecer contacto con la otra dimensión. De todas maneras, Wagner pensaba que había que eliminar la pregunta y hacer algo mucho más elevado para poder representar este momento. Y lo hizo alcanzando la iluminación a través del sentir directamente. Entonces ahora vamos a ver cómo lo ha hecho Wagner. Fijaros muy bien el texto, que es realmente importante todo lo que se dice, y lo vamos a ver en la producción de Wolfgang Wagner y canta Siegfried Jerusalem. Vale.
Bueno, pues pasamos. La siguiente producción es precisamente la de Wolfgang, que estamos viendo en los vídeos. La vamos a completar con un vídeo del tercer acto. Aquí, si os fijáis, la foto, el retrato que hay de Wagner en la pared, se puede ver el asombroso parecido que tiene Wolfgang con su abuelo. La producción de Wolfgang sigue la misma línea que la de Wieland en cuanto a minimalismo y sobriedad. Lo que pasa es que es mucho más colorida. Aquí vemos toda la vegetación que hay en el bosque del primer acto, porque lo que hemos dicho antes, busca un fuerte contraste entre los espacios de naturaleza y los espacios arquitectónicos. Ahora vamos a ver aquí un vídeo del tercer acto, ya es Viernes Santo, se ha producido ya el florecimiento del Viernes Santo. Vamos a ver por detrás la vegetación verde. Acaba de Kundry lavarle los pies, ungirle los pies y secárselos con los cabellos a lo María Magdalena, y es cuando le proclama a Gurnemanz rey del Grial, en una escena de una reverencial simplicidad. A ver si ahora va mejor. Pasamos a la siguiente producción, la de 1902, que es la del centenario. Entonces, para ello se quiso hacer algo parecido a lo que se había hecho con el centenario del Anillo en 1976, que se había contratado a alguien de fuera de la familia para hacer algo más vanguardista. Y en este caso, en el caso del Parsifal, se contrató a Gottfried Friedrich. Y efectivamente, junto a su escenógrafo Andreas Reinhardt, hicieron una escenografía bastante rompedora, que la vemos aquí, era invariable para los tres actos, luego iban sucediendo cosas distintas en cada uno de ellos para ir jugando con las escenas. Era una especie de torre de Babel situada en horizontal, es un edificio que se parece al Palacio de la Ciudad que está cercano a Roma. Y esto representa una sociedad muy cerrada, secularizada, que estaba en crisis precisamente por esa cuestión. Al final del tercer acto es cuando se abre esa sociedad, o sea, al final de este Parsifal, eso que vemos al fondo se abre, se ve un cielo, los caballeros se quitan sus espadas y sus yelmos, incluso llegan las muchachas flor y se unen a esa nueva sociedad más abierta, ¿no? Ese era un poco el significado.
La escenografía no tenía ningún atisbo de vegetación por ningún lado, sugería que había habido una catástrofe global. Se supone, no estaba muy clara cuál es la época, era más bien futurista. En algunos momentos incluso Gurnemann y Parsifal hacen como un viaje en una nave espacial, porque todos esos arcos, según iban sucediéndose las escenas, podían representar cosas distintas. En algún momento podía representar unas tumbas, en otros momentos la nave espacial que hemos contado, así, etc. Las chicas Flor estaban vestidas así como en una discoteca en el siglo XX en Estados Unidos. Y aquí vemos, por ejemplo, a Waltraud Meyer, que es una de las mejores cantantes wagnerianas que ha habido en los últimos tiempos, hizo una importantísima Kundry, y le preguntaron precisamente qué le había parecido todas estas novedades, y ella dijo, respecto a la dirección de escena, dijo: para mí la dirección de escena ha de ser buena e inteligente, ya sea clásica o moderna. Si los contenidos psicológicos o los caracteres descritos están presentes, cuando está claro que la relación hay entre los personajes, si todo ello está bien definido, el resto, la verdad, es que no importa mucho. A ella le gustó mucho esta producción, pero no así al director musical, James Levine, que dijo que era un espectáculo intolerable. Entonces, esto fue el único problema de esta producción, porque lo más importante, yo creo, en una producción es que vaya en conjunción la dirección musical con la escénica, y aquí se produjo el efecto contrario. James Levine quiso hacer, en contra de lo que se estaba viendo en el escenario, una dirección muy lenta, muy mística, por todo lo que estaba contrariado, y eso, claro, fue un poco lo que lastró estas funciones, que fueron bastante interesantes. La siguiente producción, que es la de 1989 de Wolfgang Wagner, es la que se va aquí a proyectar en su integridad el 21 de junio. O sea, que esta no vamos a ver ningún vídeo, vamos a ver simplemente alguna fotografía para ver las diferencias que tiene con la primera, pero es bastante parecida en cuanto a línea de sobriedad. Habíamos en el vídeo, antes de que cantaba el Amfort Ardibunde, el segundo acto, como por detrás había esa naturaleza con flores. Aquí esa naturaleza Wolfgang Wagner la cambia por una naturaleza como más fosilizada. Y la sala del Grial, que se mantiene esa sobriedad, vemos que ha dibujado un laberinto por debajo que a lo mejor significa ese lugar inaccesible, que solamente que es para predestinados, que es la sala del Grial. Eso se va a proyectar el 21 de junio a las 3 de la tarde aquí. Pasamos a lo que sería ya el último periodo, que son la revolución dramatúrgica. Sobre todo lo que vamos a ver aquí son 3 vídeos de la producción de Hergé, pero vamos a mirar un poco, una rápida mirada sobre la de Christoph Schlingensief, que realmente causó mucho asombro su nombramiento. En los últimos años de las producciones de Wolfgang, alguno le había acusado de que eran demasiado anodinas, porque ya también ahí en esos años estaban haciendo algunas propuestas muy vanguardistas. Y yo creo que como reacción se le ocurrió llamar y contratar al que era en esa época el enfant terrible en Alemania, que había causado en muchas obras teatrales y programas de televisión unos escándalos tremendos. No sabía absolutamente nada de ópera, no sabía absolutamente nada de Parsifal. Un crítico muy reputado le dijo a Wolfgang que se había vuelto absolutamente loco. El caso es que le contrataron y, por si fuera poco, dijo que para inspirarse en la obra se iba a Namibia, lo cual no tenía mucha explicación, pero allí se fue. Luego, cuando empezó a conocer la obra, Schlingensief dijo que sabía que le habían contratado para hacer algo absolutamente provocativo, pero que le había fascinado tanto Parsifal que no podía desperdiciar y que iba a intentar servir a la obra en su mejor manera. Por eso al final no llegó tanto a La sangre del río, aunque fue una producción muy abucheada, quizás porque no tenía conocimiento musical y tampoco experiencia operística para poder rematar bien todas sus ideas, que algunas eran interesantes dentro de lo que cabe. Creó un escenario circular que iba girando y estaba todo como con unas alambradas. Hacía referencia como si fuese un campo de concentración, un campo de refugiados en un país africano. Esa era la crisis mundial porque había representantes de todas las culturas y sobre ese espacio circular que iba girando continuamente estaba continuamente proyectando imágenes, pero no sobre unas pantallas, sino sobre los propios elementos de esa escenografía. Él lo llamó eso el animatógrafo.
La cuestión es que era un poco desbordante todas las ideas, ¿no?, que se veían. En la sala del Grial, lo que se veía el Grial, en vez de una copa, era una estatua así prehistórica, y esto quizá puede hacer referencia a que el cortejo del Grial siempre muchas veces se ha dicho que es como un símbolo de la fecundidad, en el que la lanza es el símbolo masculino y el Grial el símbolo femenino. Yo creo que por ahí tomó esta estatua Schlingensief, que hace referencia, yo creo, a la Venus de Willendorf, también haciendo un poco representación del arcaico que es el mito, ¿no? Aquí vemos en el castillo mágico de Clinsor, que sería un poco la otra vuelta a lo que hemos visto antes, porque es la misma escena que va rotando. Aquí yo creo que se ven mejor todas las alambradas de ese campo de refugiados en esta iluminación. Y vemos ahí a Clinsor que lleva como unos cuernos que yo creo que están inspirados de magos vudús. Aquí vemos una fotografía de un carnaval vudú en Haití. Y aquí una foto ya del tercer acto en el que vemos lo multicultural que es todos los caballeros del Grial, ¿no? Vemos aquí asiáticos, africanos, europeos, todos mezclados. Pero esta producción sí es famosa por algo, y la escena que menos se comprendió de todas es la del conejo. O sea, realmente cuando tenían en la escena en que están los coros celestiales, al final, ahí sí que se bajó una pantalla, salió un conejo en imagen y estuvieron 6 o 7 minutos a cámara rápida comiéndoselo unos gusanos. Un conejo en descomposición. Realmente nadie entendió casi nada. Hay alguno que dijo por ahí que eso representaba la integración de la materia en el cosmos. Pero yo lo vi y la verdad es que me quedé un poco, pues no sé. Esto realmente no es de la producción, es de un vídeo de Schlingensief que hacen una exposición, pero era más o menos el mismo esquema. Es que no he encontrado ningún vídeo del conejo. Eso hubiese sido curioso ponerlo, pero yo creo que es inencontrable. Después de ese vídeo, los últimos segundos de la producción, esta es la imagen que se ve en la producción del 2004, pero yo cuando la vi representada en el 2005 y el 2007 era completamente distinta. No había nadie en escena, solamente era Parsifal que iba caminando hacia un punto de luz, era como caminaba hacia el más allá. Yo creo que eso simbolizaba que para completar la verdadera redención pues se necesitaba completar el sacrificio. Y pasamos a la última producción, a la de Stefan Herrheim, de la que vamos aquí ahora a ver 3 vídeos, uno de cada acto. Y esta sí que fue una producción también muy rompedora, pero muy aclamada por el público y la crítica, porque Herrheim es distinto, tenía gran conocimiento operístico y gran conocimiento musical, y contaba con un equipo fabuloso. Aquí vemos junto a Heike Schiele, que es la escenógrafa. Tanto Heike Schiele como Gesine Boll, que es la del vestuario, ganaron los mejores premios que hay de las artes escénicas en Europa. De esta producción se ha convertido ya en un mito en Bayreuth, se han escrito ya varios libros buscando las interpretaciones de las simbologías que hacía Herrheim. Y lo que realmente era su dramaturgia, simplificándola mucho, es que al mismo tiempo que iba avanzando la dramaturgia paralela de Parsifal, se iba contando la dramaturgia de la historia de Alemania desde 1882 hasta 1958, y además en concreto localizándola en Bayreuth. Y todo ese paso del tiempo, que iba paulatino, lo iba sintiendo el espectador a través de muchísimas referencias culturales, tanto en el vestuario como en la escenografía. Realmente era magistral porque en cualquier momento de la representación tú sabías en qué año estabas ubicado, pero no había en ningún momento un cartelito que te decía 1937. Esta es la escenografía del primer acto, que se desarrolla en Bayreuth, en la casa de Wagner, aquí a la izquierda. No sé cómo funciona. Bueno, con el ratón. Aquí vemos el Banfried, que es el actual estado de la casa de Wagner, una foto sacada, como dijéramos, desde su tumba. Su tumba estaría aquí, una tumba que construyó Wagner y Cosima en vida, y que en la plasmación de la escenografía, aquí vemos a Banfried, aquí vemos la tumba como si fuese la concha del apuntador, como si el compositor estuviese recitando el texto. Este sería el interior de lo que es la biblioteca actual, y luego cuando se pasaba a la sala del Grial en el primer acto, claro, se pasaba al Festival de Bayreuth, a la representación de Parsifal de 1882, y hacía un poco semejanza a lo que era
la Sala del Grial de Paul von Yukovsky, que hemos visto en la producción de Wagner. Uno de los elementos más importantes de la producción de Hergé es la introducción del personaje de Herzeleide. Herzeleide, que es la madre de Parsifal, solamente hay unas vagas referencias a ella en el texto, pero es un personaje que, aunque no sale, tiene un peso dramático importantísimo. Como muy bien hizo un miniaturista, aquí vemos una copia de las primeras copias que existen del libro de Chrétien. Sabemos que ese libro de Chrétien es se debió escribir entre 1185 y 1190, y esto es una copia unos 100 años después, que es de las primeras que se conserva. Y toda la primera parte del libro, en miniaturista, que vemos aquí 4 escenas. La primera, que sale Parsifal al bosque, se encuentra en el bosque con unos caballeros, y como él era de una estirpe de caballeros, queda rápidamente hechizado, ¿no?, por la caballería. Vuelve a su casa, se lo cuenta a su madre y la abandona ya para siempre. Y del disgusto Herzeleide muere. Luego tenemos aquí la primera batalla que tiene con el caballero Cornejo. Pero es curioso que en el libro de Chrétien ese episodio, la despedida de Parsifal, que ocupa muy breves líneas, y para hacer todo un resumen de una extensa primera parte, el miniaturista lo pone como una escena importantísima. Y efectivamente lo es, porque luego Parsifal, cuando llega a la Sala del Grial, el primer acto, y no puede conseguir la iluminación, es realmente porque todavía está con la culpa de su pecado. Y eso lo vio muy bien este miniaturista y lo representa Wagner de manera perfecta, porque antes de entrar a la Sala del Grial es Kundry que le cuenta todo lo de su madre y él siente toda esa pena y toda su culpa, ¿no? Y volviendo también un poco a la anterior, no solamente pone en presencia a Herzeleide en la escena, que es protagonista, en el prólogo se ve esa representación cuando Parsifal abandona a Herzeleide, sino también la vemos posteriormente. El propio nacimiento de Parsifal lo vemos en la Sala del Grial, porque cuando llega Grial a la sala, para Hergé, esa mezcla de espacio y tiempo que dice Wagner en el texto, significa también que incluso puede llegar a ver su propio nacimiento. Parsifal, además, él es predestinado, naciendo en la Sala del Grial, Herzeleide, que es también además hermana de Amfortas, ¿no?, según el libro de Wolfram von Eschenbach. Y aquí, en una de las escenas en las que aparece esa actriz muda, ¿no?, en la producción de Hergé, Herzeleide va con una rosa, haciendo un poco referencia también a esa mezcla que hay un poco compleja entre Kundry y Herzeleide, y que siente Parsifal en el encuentro que hemos visto anteriormente del beso. Cuando aparece en esa escena al principio Kundry, el motivo que se escucha es el de Herzeleide, porque Wagner también quería crear una especie de confusión entre la madre y la mujer, que muchos han explicado con una especie de complejo de Edipo inverso. En fin, hay hasta un libro escrito solamente sobre eso. Imaginaos lo que se puede uno por ahí profundizar, ¿no? Pero es muy interesante todo lo que propuso Hergé en su simbología. Aquí vemos un poco cómo iba funcionando todo el paso del tiempo del vestuario. Al principio era la era guillermina, y lleva más bien al final del primer acto, ya son los soldados que iban a ir a la Primera Guerra Mundial, que luego se integraban en un vídeo que se ve un poco ahí al fondo, que estaba perfectamente combinado, ¿no? Para entender bien el vestuario que se ve en la producción de Hergé, que es un poco extraño, todos los rasgos de los personajes están muy exagerados. Si Parsifal, por ejemplo, es la historia de una formación, pues aquí vemos a Parsifal al principio como un niño y termina siendo el sabio que es coronado. Y en el caso de Amfortas, que es la vida como sufrimiento, pues vemos que una caracterización de Amfortas con unas espinas sangrantes que le brotan de la cabeza, y cuando el tercer acto muestra la herida, pues era una herida brutal que parecía real. En un reportaje vi que estaban 2 horas maquillándole a Amfortas. También pone referencia Hergé a Amfortas con el príncipe Ludwig II. Hay unos momentos que lleva este mantón que es tan típico de este cuadro de Ludwig II, y es muy curiosa esta identificación porque significa que tanto Ludwig II como Amfortas son 2 reyes que no quieren gobernar por sus problemas de conciencia. Y aquí vemos a Gurnemann, que es la transmisión oral
que parte, es un poco, va en la foto que vemos de la izquierda, ahora hablaremos un poco de las alas, es como un tutor, y en la foto de la derecha ya es en el tercer acto, es en la plena crisis, con la muerte de Titurel, pues es una especie de soldado prusiano tras una derrota. Este es el cuadro de August von Kaulbach que se llama Germania, que representa a una mujer con la corona, el escudo y la espada de Carlomagno, y es un poco el hilo conductor de toda esta producción. Este cuadro que se ve al principio en la biblioteca de la casa de Wagner es con esta vestimenta con la que entra Wagner en el tercer acto. Y aquí parte un poco toda esa simbología de las alas, que en el fondo refleja un poco todo el mundo onírico que representa todo el primer acto, porque comienza con un sueño de Parsifal, en esa mezcla que es toda la sala del Grial, de mezcla de sueño y realidad, y todos esos personajes que van con las alas los refuerza, aunque también se pueden establecer multitud de simbologías que te asaltan al ver las alas, cuando estamos hablando de la historia de Alemania con la misma bandera gubernamental, o con la propia naturaleza de Kundry, que es mitad animal, mitad humana, o con el texto del Ángel de la Historia de Walter Benjamin, que es un poco lo que pasa en esa producción, que es un avance hacia el futuro sin poder parar, y si leemos este texto de Walter Benjamin va muy bien con esta producción. Walter Benjamin, que se inspiró para realizar este texto en el Angelus Novus de Paul Klee. Bueno, vamos a ver ya el primer vídeo, el primer acto de Hergheim. Estamos ya en la sala del Grial, o sea, esto sería, si volvemos a la producción del vídeo que hemos visto de Wolfgang, posterior a ese vídeo. Son unas músicas que crean unos ambientes místicos que son realmente impresionantes, con voces que llegan desde el cielo, que están en el techo en Bayreuth. Anfortas se resiste a mostrar el Grial, el coro le indica que lo haga, una voz de Titurel que no se ve, que no está presente, le dice que enseñe el Grial. Es muy importante que Titurel no se vea en escena. Vemos en algunas escenografías que Titurel va andando de un lugar para otro. En el libro de Chrétien, que es donde surge este esquema, el cortejo del Grial pasa de la sala donde está el hijo sufriente a la sala donde está el padre que no se ve. O sea, eso es una simbología del Deus Asconditus. Por eso es muy importante que Titurel permanezca fuera de la escena. Una simbología que Wagner continuó. Luego, Fortas ya saca el Grial, y vamos a ver el Grial, el mismo Grial que se sacó en la producción de Wagner del estreno, además iluminada, que para eso sí que se utilizó la luz eléctrica con una bombilla roja para iluminar ese color tan sugerente, y lo va a sacar de la propia tumba de Wagner. Es un momento bastante bonito, con una música pues absolutamente mística. Vamos a ver. Entonces, aquí los subtítulos son en alemán, pero realmente he buscado 3 vídeos que no tienen mucho texto, ¿vale? Se entienden perfectamente sin... Rein, dir,
una pena pararlo, pero es una música tan especial. En el segundo acto, la escenografía, que lo vemos aquí en la foto a la derecha, hace un poco referencia al Salón de los Espejos en Versalles, que fue hospital militar. Y ahí vemos en medio a Clinsor, que es un poco como el maestro de ceremonias de cabaret. Incluso lleva, haciendo un poco referencia a su castración, la parte de cintura hacia abajo como cuerpo de mujer, lleva unos panties. Alguno dijo que se le había ido un poco la mano a Gergen ya con eso. También vemos una cámara cinematográfica en el centro, haciendo un poco también referencia al cine en los años 20. Y vamos a ver cómo se va pasando con el vestuario, pues, cuando aparece Kundry un poco más tarde, pues estamos en 1930, vemos aquí arriba a la izquierda, que lleva el mismo vestuario que llevaba Marlene Dietrich en Morocco en 1930, y los dos diseños que hay de vestuario para las chicas Flor, que hay en la parte de arriba a la derecha, pues se corresponde con las películas de los años 30 de Carmen Miranda y Josephine Baker. Y llegamos un poco al final del segundo acto. Claro, en ese transcurrir de la historia de Alemania llega un momento en que Hitler llega al poder. Y eso se corresponde en la producción de Gergen cuando Kundry, después de toda la escena que habíamos visto en la producción de Wolfgang, pues llama a Clinsor en su ayuda, ¿no?, para que acabe con Parsifal. Y es el momento que Parsifal destruye el castillo de Clinsor. Entonces es muy interesante, hay una cosa que a veces tampoco se comenta demasiado, que Parsifal tuvo una victoria increíble contra el intento de manipulación de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ellos habían hecho una tesis de que Parsifal era como la Biblia del nazismo, que el Cristo semita se sustituía por el Cristo ario, pero la verdad es que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en 1939, desapareció Parsifal de la escena en toda Alemania. Incluso en el Festival de Bayreuth, que se siguió representando ópera hasta 1943, como en toda Alemania, no hubo ni una sola representación de Parsifal, porque era tal la fuerza de la profundidad espiritual de la obra y del pacifismo que emana de ella, que los nazis tuvieron que retirarla. Entonces vamos a ver eso representado en la producción de Gergen. He insertado un vídeo que es de una llegada real de Hitler al Teatro de Bayreuth para que veáis todo este efecto, que para mí es bastante conmovedor. Cuando la vi, esta producción en el 2008, en otros años no se montó tanto escándalo, pero en el 2008, que todavía no se conocía muy bien lo que pasaba, cuando veis que va a aparecer un momento que van a bajar las esvásticas, el público del Festspielhaus empezó a abuchear, se montó un escándalo tremendo, pero vamos, la música seguía, y luego como terminó con el castillo, con la destrucción, pues hubo unas ovaciones y bueno, fue algo realmente emocionantísimo. Os lo voy a poner para que lo veáis. La realización escénica es brutal. Cuando se destruye Calle del Águila, se escuchaba en el teatro un ruido estrondoso, se veían como llamas, humo. Hay un gesto de Kundry que es muy interesante. En el momento que Parsifal recupera la lanza para acabar con el castillo de Clinsor, que la pone donde está simbolizado el pueblo alemán, en esa especie de muro que se estaba construyendo, que también simboliza un poco la construcción y la opresión. Pero en ese momento Kundry se libera y cuando le están ametrallando a Parsifal se pone delante para cubrirle. Frau Winifred Wagner, die Hüterin des Erbes von Bayreuth, und Reichsleiter Dr. Ley empfangen den Führer am Portal des Festspielhauses.
Bueno, y vamos ya con el tercer acto. El tercer acto comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la llegada de Parsifal el Viernes Santo, que lo vemos aquí en la fotografía de la derecha, se produce con la armadura del cuadro de Germania que hemos comentado anteriormente, y se ve detrás lo que queda de la casa de Banfield, que fue bombardeada en la guerra, y ya vemos una foto en la izquierda que efectivamente cuando se estaba reconstruyendo, que efectivamente cayó una bomba en un bombardeo en 1943. Luego, el florecimiento del Viernes Santo pues es representada como la reconstrucción de Alemania. Y aquí vemos en la imagen de la izquierda como unas mujeres son invitadas a participar en esa reconstrucción, haciendo también un poco referencia a lo que había dicho Wagner en su último escrito, de que la mujer aparece siempre verdaderamente su esencia en la tragedia, ¿no? Y la sala del Grial del final, ahora vamos a ver ya el último vídeo, que corresponde al final de Parsifal, cuando Parsifal dice las palabras redención al Redentor, que claro, como en teoría la redención solamente puede haber una, yo entiendo que redención al Redentor significa una restauración de esa redención, o sea, un nuevo orden. Pues en la producción de la historia de Alemania, toda esa crisis que había política y la guerra se regenera con la democracia. Entonces, la sala del Grial en el tercer acto es el Bundestag. Y veremos también cómo después, ahí vemos en la fotografía de abajo, ese es el inicio de una paloma, que es el Espíritu Santo, que nos irradia a todo el público de la redención, y acabamos viendo iluminados también para sentir nosotros primero individualmente la regeneración, para luego poderla transformar en la sociedad. Esa iluminación tan brillante de la paloma no se va a ver en el vídeo, pero lo que sí se va a ver es el reflejo que produce esa luz en el público. Cuando Parsifal, después de decir las palabras redención al Redentor, va a desaparecer de la escena, y en un espacio que hay entre el escenario y el público va a aparecer otra vez el niño Parsifal como una familia, con Kundry y Gurnemann,
Y eso lo que significa es que esta crisis que ha existido y esta regeneración va a ser continua a lo largo de los siglos y los siglos. Volverá a haber una crisis, volverá a haber una regeneración. Después del Parsifal de Hergé, empezamos en otra nueva crisis y en otra nueva regeneración. Creo que está por aquí Alexis, que hizo una interpretación muy buena de Parsifal en clave económica, y se podría decir que después del Parsifal de la clave de historia de Alemania, ahora estamos viviendo el Parsifal en clave económica. Por así decirlo, en un calendario parsifaliano estaríamos en el segundo Parsifal después de Wagner, en el tercer acto, esperando que venga el Parsifal con la lanza, pero todavía no ha llegado, o sea, todavía estamos en el tercer acto. Vamos a ver ya el último vídeo, que en Bayreuth escuchar este fragmento es realmente emocionantísimo porque todo el sonido de los coros celestiales está en la parte de arriba y realmente es una sensación con el perfecto equilibrio de la orquesta y los coros arriba que no se está escuchando música, sino que se está algo parecido al cielo. Vamos allí.
Bueno, pues no sé qué pasa, que no se ve justamente el final. Pero bueno, quedaba ya poco. Yo creo que ya después de esta música no se puede decir mucho más. O sea que muchas gracias por su atención.